Muy bien, que Dios te bendiga y te guarde. Quiero compartirte un mensaje titulado Conspiración contra el pueblo de Dios. Nuestra base bíblica se encuentra en Nehemías capítulo 4, los versículos del 1 al 3 y 7 al 8. Dice la Biblia: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El tema de hoy hace relación a la unión de diferentes pueblos. Muchos de ellos líderes políticos, gobernantes de diferentes regiones que rodeaban la zona escogida por Dios llamada Jerusalén, el Israel, el pueblo de Dios. Siempre ha sufrido persecución. A lo largo de la historia, desde el principio, ha sido el ojo del huracán en medio de guerras, en medio de conflictos. Aún sigue siendo ese país tan pequeño, pero rodeado de naciones árabes que odian, que aborrecen y que atacan al pueblo de Dios. Gracias a Dios, que Dios respalda a Israel. Es el pueblo de la promesa, el pueblo que nos ha dado lo más preciado. Nos dio la palabra de Dios, la Biblia. Fue el pueblo depositario del advenimiento del Señor Jesucristo, que nació de una virgen llamada María. Él fue de nacionalidad judía. Él perteneció al pueblo de Israel. Pero también la iglesia como el Israel de Dios, como el pueblo de Dios, como el templo del Espíritu Santo, como las piedras vivas que conforman ese edificio, también ha sufrido tremenda persecución. En el tema de hoy tenemos que retroceder en el tiempo para ver aquella escena tan dramática, tan conmovedora, como lo fue el momento en que Nehemías recibe las noticias de la grande ruina y mal que había venido sobre su pueblo. Aquel hombre, copero del rey, el que estaba al servicio del rey, escuchó las terribles noticias de que su pueblo estaba derribado. Hemos escuchado la historia de Nehemías, un hombre valiente, un hombre lleno de fe, de oración, de ayuno, de búsqueda, de humillación delante de Dios, y que recibió el respaldo de Dios para presentarse delante del rey y hacer una solicitud de que fuera enviado a la tierra prometida, fuera enviado a Jerusalén, aquel lugar que estaba desolado, sus muros totalmente derribados. Aquel hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de la gracia de Dios, se presenta delante del rey y el rey le concede todo lo que él necesitaba para regresar a Jerusalén y trabajar en la obra de Dios. Aquel hombre inició el trabajo de reconstrucción, de edificación de los muros. Pero como siempre, en toda gran obra, en todo gran trabajo para el Señor, siempre hay enemigos, siempre hay adversarios que se oponen y que definitivamente son los instrumentos del reino de las tinieblas para oponerse al avance de la obra de Dios. Y en esta ocasión,
Vemos a un Nehemías que con mucha determinación, porque sabes, se necesita determinación para servirle a Dios, para trabajar en su obra, para obedecer a su palabra y para hacer no conforme a nuestra voluntad, no conforme a nuestros antojos, sino conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios. Nehemías estaba decidido. Era un hombre diligente, determinado, abnegado, decidido a honrar a Dios con sus acciones. Cuando él inicia el trabajo de la obra del Señor, se levantaron una serie de enemigos, entre los cuales encontramos a este Sanbalat. También se encuentran dentro de los enemigos uno llamado Tobías, que era amonita, del pueblo de Amón. También se encontraban los árabes, los amonitas como pueblo, los de Asdod. Eran muchos los enemigos. La palabra del Señor es clara cuando dice que cuando estos enemigos escucharon que Nehemías y el pueblo empezaron a trabajar, empezaron a edificar el muro, ellos se enojaron y se enfurecieron en gran manera. Es más, dice el versículo 1 que hicieron escarnio de los judíos. Eso significa que ellos se burlaron de los judíos, hablaron contra ellos con desdén, con desprecio. Es más, en el versículo 2 dice claramente, ellos dijeron, ¿qué hacen estos débiles judíos? De forma despectiva. Dicen ellos, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y este hombre perverso llamado Tobías amonita dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. De esa manera se burlaban del pueblo de Dios. Iglesia, siempre han habido enemigos de la obra de Dios. Nehemías los tuvo. Nehemías estaba trabajando para Dios y habían enemigos. No nos tenemos que extrañar que en este tiempo la iglesia también tenga enemigos, adversarios que injurian y hacen escarnio contra la obra de Dios. Siempre los han habido y siempre los van a haber. Tenemos un enemigo que es el enemigo, el adversario de nuestra alma, que sin duda alguna está trabajando para detener la obra de Dios. Y aún en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de pandemia, que se ha venido traduciendo como una campaña de miedo, de terror contra todo el país. Mucha gente está atemorizada, mucha gente está con miedo, angustiados, llenos de ansiedad. Pero la iglesia, el pueblo de Dios sabe perfectamente en quién ha creído. Sabe muy bien que Dios es el Dios que guarda a su pueblo, que cuida a su iglesia. Cualquiera puede decir, sí, hermano pastor, pero también tenemos que ser sabios y prudentes y no exponernos a este virus, a esta pandemia. Por supuesto, tenemos que ser sabios y prudentes, pero dentro de esa misma prudencia y sabiduría se nos requiere que meditemos en la palabra de Dios. Dios ha prometido que no nos dejará, que no nos va a abandonar. Su palabra dice que Él está por nosotros, por su iglesia, y debemos permanecer en esa actitud de dependencia, de confianza, de seguridad
seguridad de que Dios nos protege. Y aún si el virus llegara a tocar nuestro cuerpo, Dios sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono y Él seguirá guardando a sus hijos. Y aún si su voluntad fuera que padeciéramos de este virus, conforme a su voluntad, estaremos confiando en Él y sabremos que Él es nuestro ayudador y no nos dejará, ni en esta vida, ni en la venidera. Él está con su pueblo. Pero esa misma prudencia y sabiduría nos lleva a meditar en la situación de Nehemías y en nuestra misma situación. La Biblia dice en el versículo 4 de este capítulo 4 de Nehemías, la oración de un hombre que clamó a Dios y dijo: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La Escritura nos muestra que ante una persecución, ante una injuria, ante lo que nuestros adversarios, el enemigo de nuestra alma y todos sus secuaces quieran hacer contra la iglesia, la respuesta del pueblo de Dios no debe ser atemorizarse viendo las noticias, los noticieros y llenarse de más pánico. Tampoco debe ser burlarse, hablar de los demás o entrar en una situación de crítica. No, nuestra respuesta debe ser la oración. Por supuesto que tenemos derecho al libre pensamiento. Por supuesto que tenemos que analizar las acciones que se están tomando, las medidas. Pero, iglesia, quiero motivarte. Ora, clama, intercede. Muchos cristianos han dejado de orar. Muchos creyentes, debido a que el templo está cerrado, se han quedado de brazos cruzados, sin orar, sin clamar, sin buscar a Dios. Nehemías, lo primero que hizo cuando los enemigos se levantaron fue que se sometió a Dios en oración y presentó a Dios lo que estas personas hacían, lo que estos hombres hablaban. Eso es lo que tenemos que hacer. Si hay mentira, si hay diferentes cosas mal hechas en esta pandemia, si hay manipulación, si se ha dado una serie de mentiras para engañarnos al pueblo, y aún si es un ataque directo contra la iglesia, nosotros tenemos que saber cómo actuar en este tiempo, y es orando. Tenemos que orar. Mucha gente ya se acomodó. Mucha gente dice: ¿para qué regresar al templo? En mi casa puedo orar. Mucha gente está llena de pánico. Tenemos que orar, iglesia. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que interceder delante de la presencia de Dios. Que Dios muestre y haga justicia. Que entre el engaño y la mentira, la luz de la verdad salga a relucir en medio de las tinieblas. Y si todas las medidas tomadas y si todo lo que se ha dicho es verídico, es real, también Dios lo ha de manifestar. Pero mientras tanto la iglesia debe orar. Tenemos que ser sabios y prudentes. Hay que ver que diferentes cosas están abiertas. Las cantinas, los centros de perdición,
La gente busca el alimento en los supermercados y en otros lugares que están abiertos. ¿Por qué no pueden estar abiertos los templos donde hay alimento mejor? Es el alimento espiritual del alma. Muchas personas se amontonan en diferentes lugares, en diferentes instituciones, porque están abiertas, con medidas, por supuesto. ¿Por qué la iglesia no puede estar abierta? Si aquí, en el templo, en la casa de Dios, hay alimento espiritual para las almas que están hambrientas, sedientas y necesitadas. Iglesia, es necesario orar pidiéndole a Dios que se vuelvan a abrir los templos cristianos. La Biblia siempre nos ha demostrado que en la persecución contra la iglesia siempre Dios ha respaldado a su pueblo. Y Dios sigue respaldando a su iglesia. Dios sigue respaldando a su pueblo aún en este tiempo. Nehemías tuvo que sufrir la lucha constante de estas fuerzas políticas, estos gobernantes que rodeaban a Jerusalén. Claramente dice en el versículo 8 de este capítulo 4 de Nehemías que esta gente conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Esa conspiración que hicieron estos pueblos, Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, todos ellos, al ver que los muros eran reparados, eran edificados, todos ellos se levantaron contra el pueblo de Dios. Y ellos empezaron a atacarlos, se encolerizaron mucho, dice el versículo 7. Y conspiraron. Ahora, ¿qué significa la palabra conspirar? Una conspiración es un entendimiento secreto entre varias personas. Es decir, se ponen de acuerdo varias personas con el objetivo de derribar una institución, un poder establecido. El propósito es trastornar, trastocar, alterar el funcionamiento de una estructura. Y ese entendimiento o ese ponerse de acuerdo se puede realizar a nivel individual entre varias personas. Eso es una conspiración. Varias partes se ponen de acuerdo para atacar, para derribar una estructura. Esta gente conspiró contra Nehemías y el pueblo de Dios que estaban edificando los muros. Hagamos una comparación de eso con lo que está sucediendo ahora. La iglesia representa esa institución, ese pueblo santo que constantemente con la oración, con el ayuno, con el clamor, con la predicación, con la instrucción bíblica, está edificando los muros de familias, de vidas, de pueblos, de aldeas, de municipios, de departamentos y aún del país. La iglesia edifica esos muros espirituales con la palabra, con la oración, con el ayuno. Es interesante ver que la iglesia está cerrada ya por tanto tiempo. Necesitamos reflexionar sobre ese atentado contra la iglesia. Yo no estoy en contra o no estoy diciendo que no exista el coronavirus. Por supuesto que existe. Pero el enemigo ha estado utilizando esta pandemia para cerrar los templos cristianos. En Estados Unidos se consideran esenciales las clínicas pro aborto. Son esenciales los bares y las cantinas
pero la iglesia no es considerada esencial. Y eso mismo está sucediendo en Guatemala. Muchas cosas son consideradas como esenciales, pero la iglesia aún permanece cerrada. Necesitamos orar. Escucha lo que hizo Nehemías. En el versículo 9, Nehemías dijo: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ellos oraron a Dios. Iglesia, necesitamos orar a Dios, aún hacer guarda de día y de noche. Eso significa orar en todo tiempo. Las mejores batallas, las mejores luchas se ganan en oración. Y ahora el pueblo de Dios debe ser entendido en esto y debe levantarse en oración delante de la presencia de Dios, sabiendo que de Dios viene la victoria. Es Dios quien puede abrirnos las puertas de nuevo. Allá estaba Nehemías dirigiendo la obra, orando con el pueblo. Y los conspiradores, los enemigos también estaban trabajando, viendo de qué manera estorbaban la obra que Nehemías estaba haciendo. Sin embargo, cuando hay líderes entendidos, cuando hay iglesias entendidas en los tiempos, así como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, esas iglesias, esos líderes, ese pueblo cristiano se levanta en oración, sabiendo que de Dios viene la victoria cuando nos levantamos en esa actitud y en esa conducta, en esa devoción a Dios, en oración, en súplica, en clamor. Iglesia, te animo, te invito para que con tu familia te levantes en oración. Nehemías vio la victoria. Aún dice este capítulo 4 que ellos siguieron trabajando. No les importó la conspiración. Ellos sabían que Dios los iba a defender. Ellos siguieron trabajando. Ellos siguieron edificando. Incluso dice este pasaje que ellos trabajaban y aún con su espada, con su ropa de trabajo, pero también ellos tenían cada uno sus lanzas, todas también sus armas de guerra, trabajando y con sus armas de guerra, sabiendo que en el momento que se levantaran los conspiradores, ellos sabían cómo defenderse. La iglesia tiene una mejor arma que las lanzas o que las espadas. La iglesia tiene el arma poderosa que se llama oración. Y si la iglesia tiene esa facultad, ese privilegio de la oración, ahora es cuando la iglesia se levanta en oración pidiendo a Dios para que todo lo que está sucediendo sea guiado por Él. Esta situación sea abordada de la manera correcta y el pueblo de Dios pueda regresar a la adoración en sus templos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que esta pandemia empiece a menguar y que por el poder de Dios nuestros líderes, nuestros gobernantes sean dirigidos a tomar decisiones sabias y prudentes y que puedan beneficiar la obra de Dios en Guatemala, porque somos un pueblo eminentemente cristiano, temeroso de Dios. Sabemos responder en oración, sabemos acatar las disposiciones. Somos un pueblo cristiano obediente y seguiremos orando, sabiendo que nuestra redención está cercana
y que la gloria de Dios veremos aún en medio de toda la oposición, de todo lo que se levante, porque el poder de Dios y la gloria de Dios está con nosotros. No te desalientes, no te acomodes, sigue adelante, sigue luchando, sigue en oración y sigue orando que Dios nos dé la victoria y regresemos todos juntos a nuestros templos en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Oh Señor, oramos por un avivamiento, oramos pidiendo la bendición tuya para nosotros. Suplicamos que el poder tuyo se manifieste en cada familia, en cada hogar, en cada vida. La gloria de Dios siga ministrando los corazones, las almas sigan siendo salvas. Oh Señor, te pedimos un mover poderoso de tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, por Guatemala. Te pedimos, Señor, que nuestro país, una tierra bendita, un país bendito, sea guardado, oh Señor, de toda injusticia, de todo engaño. Nuestro pueblo, nuestra nación, Señor, te rogamos a ti, Cordero de Dios, que tomes el control de todas las cosas. Oh, que expongas la mentira, el engaño, y que guardes a tus hijos también de encontrarse en ese pánico, en ese miedo, en ese terror. Antes bien, permítenos permanecer en el gozo tuyo, en tu palabra, en lo que tú dices y no en lo que dice el hombre, sino en lo que tú dices en tu palabra, Señor. Que tu pueblo sea un pueblo valiente y esforzado, que siga orando, que siga clamando, que no se detenga, que persevere, que se esfuerce, que luche. Señor, levántanos como tu pueblo, como tu iglesia, en oración, en santidad, en devoción a ti, a tu palabra, Señor. Sigue fortaleciendo las vidas, Señor. Sigue fortaleciendo a tus siervos, a tus siervas. Sigue fortaleciendo a cada cristiano, a cada cristiana, Señor. Sigue fortaleciendo a las familias y sigue guardando, Señor, a tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Para la gloria de tu nombre oramos, sabiendo que tuya es la victoria, Señor. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder por los siglos de los siglos y para siempre. Oh Señor, gracias. Gracias te damos, Señor amado. Oh Cordero de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.